Hola, gracias por ver este video. El tema que vamos a desarrollar ahora es derivadas por definición. El enunciado del problema planteado es, utilizando la definición de derivada, calcular la derivada de esta función x cubo menos 3x en el punto x sub 0 igual a 1. Como conocimientos previos te sugiero que repases lo que es la tasa de variación media y el concepto y cálculo de límite, ya que calcular una derivada por definición es calcular un límite. El problema nos plantea que, dada la función f de x igual a x cubo menos 3x, calcular su derivada por definición. ¿Qué nos dice la definición de derivada? Nos dice que la derivada de una función es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Por lo tanto, en este momento de todos estos términos el que disponemos es de f de x. Ahora tenemos que determinar f de x más h. Este término f de x más h se obtiene a partir de f de x y, donde veamos la variable x, reemplazarla por x más h. X más h al cubo menos 3 por x más h. Por lo tanto, ya tenemos los dos términos del límite. F' de x es igual a límite de la expresión f de x más h al cubo menos 3 por x más h. Este es nuestro primer término, f de x más h, menos f de x cubo menos 3x sobre h cuando h tiende a 0. Por lo tanto, acá tenemos que trabajar esta expresión, trabajar las potencias y eliminar los paréntesis. F' de x es igual a límite de x más h al cubo, x cubo más 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo. Menos 3 por todo el paréntesis. Como es un número negativo, se distribuye el signo y el número. Menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por h, menos 3h. El signo menos delante de un paréntesis, ¿qué hace? Le cambia el signo a todos los miembros de ese paréntesis. Menos x cubo más 3x sobre h cuando h tiende a 0. ¿Qué podemos hacer ahora? Eliminar algunos términos. 3x con 3x, x cubo con x cubo. Por lo tanto, la derivada de la función es igual al límite de la expresión 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo menos 3h sobre h cuando h tiende a 0. Si yo en este paso del cálculo del límite reemplazara el valor de h por 0, llegaría a la indeterminación de 0 sobre 0. ¿Qué nos dice la teoría del límite cuando tenemos esta indeterminación? Que hay que seguir trabajando esta expresión para llegar a algo más simple. ¿Qué podemos hacer? Sacar factor común h en el numerador. F' de x es igual al límite de h, factor común de 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado menos 3. Todo eso sobre h cuando h tiende a 0. De aquí h se cancela con h. Si en este paso nosotros reemplazamos h por 0, este término sería 0 y este término sería 0. Por lo tanto, la derivada sería 3x cuadrado menos 3. ¿Sí?
Como el problema nos plantea en calcular la derivada en x sub 0 es igual a 1, tenemos que la derivada de la función en x sub 0 igual a 1 es donde veamos x, reemplazar por 1, 3 por 1 cuadrado menos 3, esto es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de esta función en x sub 0 igual a 1 vale 0.